El hacha golpeó con fuerza el tronco, partiéndolo por la mitad. David Walsh se secó el sudor de la frente y cogió otro trozo de leña. Le temblaban las manos ligeramente, como siempre por las mañanas. La pila de leña junto a su cabaña había crecido lo suficiente como para durar 3 inviernos, pero seguía cortando de todos modos. Era mejor que quedarse quieto, mejor que pensar. New Haven se extendía bajo su cabaña en la ladera, una colección de edificios prefabricados y jardines esperanzadores que los humanos habían plantado en este mundo fronterizo. La mayoría de la gente de allí era como él, soldados retirados en busca de paz tras el fin de las guerras fronterizas. Los saludaban con la cabeza en el asentamiento, pero nunca lo invitaban a comer. David lo prefería así. La multitud le oprimía el pecho. Estaba apilando la leña fresca cuando oyó voces que subían desde la carretera principal. Un grupo de colonos rodeaba un vehículo de transporte. Sus voces tenían ese tono particular que presagiaba problemas. David dudó, luego bajó a ver qué era todo el alboroto. Los cazadores de dragones pasaron por allí anoche. El viejo Peter decía con el rostro curtido, tenso en señal de aprobación. Encontré un nido en los acantilados rojos. Limpiénlo como es debido. A David se le revolvió el estómago. Sabía lo que significaba limpiar. El Consejo Galáctico había declarado a los dragones estelares depredadores peligrosos hacía 2 años, ofreciendo recompensas por su eliminación. La mayoría de los colonos lo apoyaban tras perder ganado a causa de las enormes criaturas. Bien escrito, alguien más dijo, esas cosas son monstruos. David se dio la vuelta sin comentar. Había visto monstruos de verdad durante la guerra, y no tenían escamas ni alas. Empezó a regresar a su cabaña, pero algo lo atrajo. Tal vez fue el entrenamiento militar que nunca se le fue del todo. O tal vez fue el extraño dolor en el pecho que no tenía nada que ver con sus antiguas heridas. En cualquier caso, sus pies lo llevaron hacia los acantilados rojos en lugar de a casa. La subida le llevó 2 horas. Las piernas de David le ardían al llegar a la meseta donde los acantilados se alzaban como dientes rotos contra el cielo. Olió la destrucción antes de verla. Vegetación quemada, roca chamuscada, el hedor químico de las armas de plasma. El nido había sido construido en una cueva resguardada, cuidadosamente arreglado con hierbas suaves y piedras cálidas. Ahora yacía en ruinas. 3 cuerpos de dragón adultos yacían sobre las rocas, con sus hermosas escamas opacas por la muerte. David nunca había visto dragones estelares de cerca. Eran magníficos, incluso así, cada uno del tamaño de un pequeño vehículo de transporte con alas que habrían ensanchado el doble que él debería haber abandonado entonces. Debería haber regresado a su tranquila cabaña y a su interminable pila de leña. Pero sus ojos captaron movimiento en el nido destruido. Un temblor recorrió un montón de cáscaras de huevo rotas. David se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Bajo el fragmento de cáscara más grande, algo brillaba tenuemente con calor interior. Un huevo intacto, aproximadamente del tamaño de su torso, con una superficie que relucía como aceite sobre agua. Les faltaba uno, susurró. El huevo latía con luz como si respondiera a su voz. Cada parte lógica del cerebro de David le gritaba que se fuera. Albergar un dragón era ilegal. Los cazadores volverían a revisar su trabajo. El asentamiento lo exiliaría, en el mejor de los casos, y lo entregaría, en el peor. Ya tenía suficientes problemas como para añadir este al montón, pero sus manos ya se movían, apretando con cuidado el huevo contra su pecho. Estaba tibio, casi caliente, y sentía que algo se movía en su interior. Una vida que ya lo había perdido todo, igual que él hacía 5 años en aquella emboscada que se llevó a toda su unidad. Debo estar perdiendo la cabeza, murmuró David. Pero aún así envolvió el huevo en su chaqueta. El camino de regreso a su cabaña se alargó con el preciado cargamento. David siguió por los senderos del bosque, evitando los principales. Para cuando llegó a casa, el sol se ponía,
tiñendo el cielo de tonos púrpura y dorado. Dejó el huevo en su cama, rodeado de mantas para mantenerlo caliente. Luego se sentó en su vieja silla y lo miró fijamente, preguntándose qué demonios acababa de hacer. Su pistola reglamentaria colgaba en la pared junto a los metales que nunca miraba. Las fotos de su unidad acumulaban polvo en el estante. Esta cabaña había sido una tumba durante 5 años, un lugar donde esperaba que el tiempo pasara. Ahora había un huevo brillando suavemente en su cama. Y David sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. No era exactamente esperanza, sino más bien un propósito, o tal vez solo el obstinado instinto humano de proteger algo pequeño e indefenso. El huevo se movió, meciéndose ligeramente. Una fina grieta apareció en su superficie. «Todavía no», dijo David en voz baja. «Todavía no. No estoy listo». Pero la grieta se extendió de todos modos, brillando con más fuerza. Desde adentro llegó un sonido, débil y melódico. Le recordó a David a campanillas de viento, o tal vez a una canción que había olvidado. Su mano dejó de temblar por primera vez en todo el día. Acercó su silla a la cama y se acomodó, esperando. Lo que fuera que viniera, lo que pasara después, lo enfrentaría. Las guerras fronterizas le habían enseñado muchas cosas, y una de ellas era esta. A veces no eliges tus batallas. A veces te eligen a ti. El huevo volvió a mecerse. Y David Walsh, veterano atormentado de la colonia New Haven, esperaba a que la vida interior se liberara. David despertó sobresaltado en su silla, con el corazón latiendo con fuerza, la pesadilla aún aferrada a su mente como humo. En su sueño, había estado de vuelta en el cañón, viendo a su unidad morir una a una mientras él yacía atrapado bajo los escombros, indefenso y gritando. El mismo sueño que lo había perseguido durante 5 años. Pero algo era diferente esta vez. Un sonido lo había sacado de él. No una explosión ni un grito, sino algo más. Algo nuevo. Llorando, parpadeó en la oscuridad de su cabaña, orientándose. El huevo. Se había quedado dormido mirando el huevo. Pero ahora las mantas de su cama se movían y ese sonido, ese llanto melódico desgarrador llenaba la habitación. David buscó a tientas el interruptor de la luz. Una cálida iluminación amarilla inundó la cabaña y la vio. El huevo había eclosionado mientras dormía. Fragmentos de cáscara yacían esparcidos sobre las mantas, aún brillando débilmente. Y en el centro, no más grande que un gato doméstico, se agazapaba una cría de dragón. Era la criatura más hermosa que David había visto jamás. Sus escamas eran de un azul plateado, reflejando la luz como la de la luna sobre el agua. 2 pequeñas alas, translúcidas y delicadas, se apretaban contra su cuerpo. Sus ojos eran enormes y dorados, llenos de lágrimas que brillaban al caer, y estaba aterrorizada. La cría de dragón se acurrucó en la esquina de la cama, lo más lejos posible de David, llorando esa misma melodía inquietante. Podía ver cómo temblaba todo su cuerpo. «Oye», dijo David en voz baja, sin moverse de la silla. «Oye, está bien». Lloró con más fuerza, su pequeño cuerpo se estremecía con sollozos. El sonido atravesó a David como una cuchilla. Había escuchado muchos sonidos terribles en su vida, pero esto era diferente. Era puro miedo inocente que el entrenamiento militar de David había activado antes de que se diera cuenta. Reconoció la respuesta al trauma cuando la vio. Esta pequeña criatura había sentido morir a su madre. Había estado sola en ese huevo mientras los cazadores destruían a toda su familia. Ahora estaba en un lugar extraño con una criatura extraña cerniéndose sobre ella. «De acuerdo», dijo David, en voz baja y firme. «Me voy a mover. Solo retrocedo. Mira, no te voy a hacer daño». Se levantó lentamente y se dirigió al otro lado de la habitación, poniendo la mayor distancia posible entre ellos. Luego se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, haciéndose pequeño e inofensivo. El llanto continuó, pero ahora más suave. El bebé dragón lo observaba con esos enormes ojos dorados,
listo para salir corriendo si se movía mal. Debes tener hambre, dijo David. Déjame pensar. ¿Qué comen los dragones? No tenía ni idea. Lentamente, captando cada movimiento, se levantó y se dirigió a su pequeña cocina. El llanto del dragón se intensificaba al moverse, así que siguió hablando con la misma voz tranquila que usaba con los civiles asustados durante la guerra. Tengo carne seca y fruta. No sé cuál te gustaría. Colocó pequeñas porciones de comida en un plato y lo dejó en el suelo, luego se retiró a su pared. La cría de dragón lo observó, pero no se movió hacia la comida. Su llanto se acalló en pequeños hipos que le rompieron el corazón. Se quedaron así durante horas. David sentado contra la pared, hablando en voz baja de vez en cuando. La dragona se acurrucó en su rincón, observándolo con ojos asustados. Afuera, el sol salió y la luz de la mañana se coló por la ventana. Te voy a llamar Estrella, dijo David finalmente. Porque así es como se llama a los de tu especie. Dragón es Estrella. ¿Está bien? La cría de dragón lo miró parpadeando. Su llanto había cesado, aunque aún temblaba. Sé que tenías miedo, continuó David. Yo también me asusto cada noche. De hecho, tengo pesadillas sobre cosas que sucedieron hace mucho tiempo, sobre personas que no pude salvar. Estrella ladeó ligeramente la cabeza, sin dejar de observarlo. Pero te mantendré a salvo, dijo David, sorprendido por la convicción en su propia voz. Todavía no sé cómo, pero lo haré. Es una promesa. El día transcurrió lentamente. David se movía solo cuando era necesario. Siempre, despacio, siempre hablando. Comía sentado contra la pared. Cuando necesitaba ir al baño, lo anunciaba primero y se movía con cuidado. Estar observaba cada movimiento, pero nunca se acercaba a la comida. Llegó la noche de nuevo. El cuerpo de David le dolía por estar sentado en el duro suelo, pero no se movió a la cama. Esa era estar ahora. En cambio, agarró una manta y se preparó para dormir contra la pared. Fue entonces cuando Estar emitió su primer sonido, más allá del llanto. Un pequeño gorjeo, curioso e inseguro. David lo miró. Estar se acercó sigilosamente al borde de la cama. Miraba el plato de comida que él había dejado, luego lo miró a él. Adelante, dijo con dulzura. Es tuyo. Estar estiró el cuello, olió la carne seca y dio un pequeño bocado. Luego otro. Comió rápido, desesperada, como si hubiera estado hambrienta. Cuando el plato estuvo vacío, volvió a mirar a David y emitió otro gorjeo. ¿Más? Bueno, un momento. David preparó otro plato pequeño y lo dejó. Esta vez, Estar se bajó de la cama y se acercó, sin perderlo de vista. Comió esta porción más despacio. Al terminar, se sentó un momento, mirando a David. Luego, con un movimiento que lo dejó atónito, dio 3 pasos vacilantes hacia él. David contuvo la respiración. Estar se acercó, sus pequeños pies con garras repiqueteando suavemente en el suelo. Se detuvo justo fuera de su alcance y se sentó, observándolo con esos increíbles ojos dorados. «Hola», susurró David. Estar volvió a gorjear. Entonces, tan lentamente que David apenas se atrevió a respirar, se acercó y apretó su pequeño cuerpo contra su mano extendida. Estaba cálida, casi caliente, y sus escamas parecían piedras lisas. David podía sentir su corazón latir aceleradamente como un pequeño tambor. Se quedó completamente quieto mientras Estar se acurrucaba contra su mano, plegando sus alas con cuidado contra sus costados. En cuestión de segundos, se quedó dormida. David permaneció allí sentado, con la mano entumecida, la espalda gritando en protesta, pero no se movió. Esta diminuta criatura, con todas las razones para temerle y odiarlo, había decidido confiar en él. Algo en su pecho, algo que había permanecido congelado durante 5 años, se quebró un poco. Por primera vez desde la emboscada, David Wall sintió que podría tener una razón para afrontar el mañana.
3 semanas lo habían cambiado todo y nada en absoluto. David estaba en su cocina preparando el desayuno mientras Star dormitaba en la alfombra junto a la chimenea. Había crecido hasta alcanzar el tamaño de un perro grande. Sus escamas azul plateadas brillaban a la luz de la mañana. La cabaña se sentía más pequeña con ella dentro, pero también más viva, más como un hogar que como un escondite. ¿Huevos?, preguntó David, y Star levantó la cabeza de inmediato. Pió 2 veces, lo que David había aprendido que significaba sí, punto. Revolvió los huevos y los repartió en 2 platos. Star se acercó a la mesa, ahora lo suficientemente cómoda como para comer a su lado en lugar de en un rincón. Todavía se sobresaltaba con los ruidos repentinos, y a veces David la pillaba mirando la puerta como si esperara que entraran cazadores, pero la mayoría de las veces parecía contenta. Lo que más sorprendió a David fue cómo afectaba a sus pesadillas. Seguían siendo vívidas y terribles, arrastrándolo de vuelta a ese cañón donde murió su unidad. Pero ahora, cuando despertaba jadeando y temblando, Star siempre estaba allí. Se apretaba contra su costado, cálida y sólida, y emitía un zumbido bajo que de alguna manera calmaba el pánico en su pecho. Funcionaba en ambos sentidos. 2 noches antes, Star se había despertado llorando de su propia pesadilla. David la había abrazado mientras temblaba, sintiendo a través de alguna conexión. No entendía el recuerdo de la muerte de su madre. Le había susurrado hasta que el llanto cesó, hasta que ella volvió a dormirse con la cabeza en su regazo. «Somos una buena pareja», dijo David, viendo a Star destrozar sus huevos. 2 almas rotas escondiéndose del mundo. Star lo miró, y David juró haber visto comprensión en esos ojos dorados. A veces se preguntaba si ella podía percibir sus emociones. Había momentos en que parecía reaccionar a sus sentimientos antes incluso de que los procesara por completo, pero un golpe en la puerta los dejó paralizados. La mano de David se dirigió instintivamente a la pistola que llevaba en la cadera. Las escamas de Star se ondularon, pequeñas espinas se elevaron por su espalda en un reflejo defensivo que había desarrollado recientemente. «David, ¿estás ahí?». La voz le sonaba. Roberts Chan, una de las pocas personas del asentamiento que aún intenta ser amable. David miró a Star y señaló la trastienda. Lo habían practicado. Star se movió rápida y silenciosamente, desapareciendo en el pequeño almacén que David había convertido en escondite. Cerró la puerta casi por completo, dejando solo una rendija para que pudiera respirar con facilidad. Luego abrió la puerta principal. Robert estaba en el porche, un hombre de hombros anchos, cabello gris y arrugas de expresión. Alrededor de sus ojos. Habían servido en unidades diferentes durante la guerra, pero habían terminado en New Haven más o menos al mismo tiempo. Robert se había adaptado mejor, había encontrado esposa, había construido una vida. Miró a David con preocupación. «Buenos días», dijo Robert. «¿Te importa si entro?». «Claro», dijo David, alejándose, consciente del plato vacío de Star, que seguía sobre la mesa. Lo llevó al fregadero con indiferencia. Robert se acomodó en una silla y lo observó con atención. «Te ves diferente». «¿Diferente en qué? ¿Mejor? ¿Más sano? Has estado cuidando el lugar». Robert señaló la cabaña. Tenía razón. David había limpiado bien por primera vez en años. Arregló la ventana rota, incluso ordenó los estantes. ¿Qué cambió? «Simplemente sentí que era hora de dejar de vivir como un ermitaño», dijo David, con voz neutra. Robert asintió lentamente. «Bien. Eso está muy bien, David. Pero vine a advertirte sobre algo. Ayer llegaron a New Haven cazadores de dragones profesionales. No son los típicos cazadores de recompensas locales. Son auténticos profesionales con respaldo corporativo y equipo militar». A David se le heló la sangre. ¿Por qué? Sus escáneres detectaron rastros de ADN de dragón en esta región. Creen que podría haber supervivientes de ese nido que desmantelaron el mes pasado. Robert se inclinó hacia adelante.
David, tienen autorización del Consejo Galáctico para registrar propiedades privadas. Estarán rastreando la zona en los próximos días. Desde la trastienda, David oyó un pequeño sonido. Solo un pequeño chirrido que se apagó rápidamente. La mirada de Robert se dirigió hacia la puerta, pero no hizo ningún comentario. Estaré atento, dijo David con cautela. Robert se puso de pie, pero dudó en la puerta. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Si alguna vez necesitas ayuda con algo. Sus miradas se cruzaron, y David vio que Robert lo sabía, o al menos lo sospechaba. Lo sé, dijo David en voz baja. Gracias por la advertencia. Después de que Robert se fuera, David dejó salir a Star de la trastienda. Ella se apretó contra él. Piernas, percibiendo su miedo. Está bien, dijo, pero su mano temblaba de nuevo. Solo debemos tener cuidado. Esa noche, David no pudo dormir. Se sentó en una silla, observando a Star tranquilamente en su alfombra, e intentó pensar. Huir no era una opción. Estos cazadores tendrían equipos de rastreo, cobertura satelital, probablemente drones. Encontrarían a Star en cuestión de días para que él pudiera entregarla. La idea lo revolvió, pero se obligó a considerarla. Star sería asesinada o encerrada en algún centro de investigación. De cualquier manera, sufriría y David volvería a estar solo con sus pesadillas y su culpa. Eso no iba a pasar. Alrededor de la medianoche, Star despertó. Pero esta vez, algo andaba mal. Se levantó lentamente, con el cuerpo rígido, y entonces empezó a llorar. No el llanto de miedo de cuando salió del cascarón, sino algo más profundo y angustiado. David corrió a su lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El llanto de Star se intensificó. Tenía los ojos abiertos pero desenfocados, como si estuviera viendo algo que no existía. David se dio cuenta con un escalofrío de que estaba teniendo una pesadilla despierta. Atrapado en un recuerdo terrible, se arrodilló a su lado y puso las manos sobre sus escamas. Star, estoy aquí. Estás a salvo. Vuelve. Pero ella seguía llorando, con todo el cuerpo temblando. Y entonces, increíblemente, David oyó unas palabras, no pronunciadas en voz alta, pero que en su mente resonaban con la melodía de su llanto. Por favor, ahuyenta a mis monstruos. Las palabras impactaron a David como un golpe físico. No eran solo sonidos. Eran una súplica, un llanto desesperado de un niño que había visto demasiado horror. Igual que los llantos que había ignorado de su unidad en ese cañón. Las llamadas de auxilio que no podía responder porque estaba inmovilizado y destrozado. Estoy aquí, dijo David con fiereza, atrayendo a Star hacia sí a pesar de sus espinas. Estoy aquí y no me voy. Tus monstruos son mis monstruos ahora. Los enfrentaremos juntos. El llanto de Star comenzó a acallarse. Su mirada se fijó en el rostro de David. Juntos, repitió David. ¿Me oyes? Le fallo a mi unidad. Los dejaré morir mientras yo me escondo bajo los escombros sin hacer nada. Pero no te fallaré. Estos cazadores quieren hacerte daño. Primero tendrán que acabar conmigo. Star emitió un suave sonido y presionó su cabeza contra el pecho de David. Él la abrazó, sintiendo como su corazón se normalizaba, sintiendo como su propio miedo se transformaba en algo más duro, más decidido que había pasado 5 años huyendo de su trauma, escondido en esta cabaña, atacando para no pensar. Pero Star lo necesitaba. Había elegido confiar en él a pesar de todas las razones para no hacerlo. Y David Walsh, un veterano destrozado con manos temblorosas y pesadillas interminables, no iba a decepcionarla. Al amanecer, David seguía abrazando a Star. Pero su mente estaba despejada. Los cazadores venían. Bien, que vinieran. Tenía entrenamiento, experiencia y algo que no había sentido en 5 años. Que tenía algo que valía la pena proteger. Los cazadores llegaron en una mañana gris,
cuando la niebla aún se aferraba al valle. David los observó desde su ventana. 6 figuras con equipo táctico, moviéndose con precisión profesional por el bosque bajo su cabaña. Su líder era un centurión alto, cuyos 4 brazos sostenían una impresionante variedad de equipos de escaneo. David reconocía los patrones de movimiento militares al verlos. No eran aficionados. Star se apretó contra su pierna, con las escamas moviéndose nerviosamente. Había crecido aún más durante la última semana, ahora del tamaño de un pequeño pony. Pero seguía siendo solo una niña. David apoyó la mano en su cabeza. «Silencio», susurró. «¿Cómo practicamos?» Había pasado los últimos 3 días preparándose. La cabaña parecía normal desde fuera, pero David había construido un panel falso en la trastienda, creando un espacio lo suficientemente grande como para que Star se escondiera. Lo había forrado con materiales que podrían bloquear el equipo de escaneo. Aunque no tenía forma de comprobar si funcionaría, el golpe fue firme y autoritario. David respiró hondo, miró a Star por última vez y fue a abrir. Ella se deslizó a la trastienda sin hacer ruido. El centurión estaba en su porche, flanqueado por 2 cazadores humanos. De cerca, David pudo ver el costoso equipo, la postura segura de quienes nunca habían fallado en la caza. David Walls. La voz del centurión era suave y profesional. «Soy Krell. Mi equipo está realizando un barrido en esta zona con la autorización del Consejo Galáctico. Hemos detectado rastros de ADN de dragón cerca de su propiedad. No hemos visto ningún dragón», dijo David, manteniendo la voz serena, mientras Krell sostenía en los brazos una tableta que mostraba datos de escaneo. «Nuestro equipo indica lo contrario. Estoy seguro de que lo entiende. Necesitamos verificar el procedimiento estándar. Tiene una orden judicial. La autorización del Consejo Galáctico prevalece sobre los requisitos de las órdenes judiciales locales». La sonrisa de Krell no llegó a sus ojos. «Podemos hacerlo de la manera fácil, señor Walls. Un rápido escaneo de su propiedad y nos iremos». La mente de David daba vueltas. Si se negaba, forzarían la entrada de todos modos y eso lo haría parecer culpable. Si los dejaba entrar, podrían encontrar a Star a pesar de sus precauciones. «Bien», dijo finalmente, «pero quiero ver esta autorización». Krell le entregó la tableta. David fingió leerlo con atención. El documento parecía legítimo, sellado con sellos oficiales. Pero allí, oculto entre palabras ilegales, vio algo. «Esto dice que están autorizados a buscar dragones adultos con comportamiento depredador», dijo David lentamente. «No dice nada sobre ejemplares jóvenes o no amenazantes». Uno de los cazadores humanos se removió incómodo. La expresión de Krell se endureció. «Cualquier dragón se considera una amenaza según las directrices del Consejo. No según este documento». David le devolvió la tableta. «¿Quieren registrar mi propiedad en busca de depredadores adultos? Bien, pero esto no les da autoridad absoluta para confiscar lo que encuentren. Insinúa que hay algo que encontrar, señor Walls». David miró fijamente a Krell a los ojos. «Digo que deben cumplir con los términos de su propia autorización». Se miraron fijamente durante un largo rato. Entonces Krell hizo un gesto a su equipo: «Registren el perímetro. Si detectan algo, llámenme inmediatamente». Los cazadores se dispersaron, con sus escáneres zumbando. David estaba de pie en su porche, obligándose a aparentar calma mientras su corazón latía con fuerza. Dentro de la cabaña, oculta tras paneles falsos, Star esperaba en silencio. Pasó una hora. Los cazadores rodeaban la cabaña, escaneando cada metro. Uno de ellos se acercó a la pared del fondo, justo donde Star estaba escondida. David observó cómo las lecturas del escáner del equipo del cazador se disparaban. «Krell», gritó el cazador. «Tengo algo». La mano de David se dirigió a su pistola, escondida bajo la chaqueta. Si la encontraban, si intentaban llevársela, haría lo que fuera necesario. Krell se acercó,
estudiando las lecturas. ADN concentrado, actividad reciente. Miró a David. ¿Te importa si revisamos dentro de esa pared? Sí que me importa, la verdad. Ahí es donde guardo mis objetos personales. BIM Moabilia. Algunos son clasificados. Era una mentira, pero creíble. Los exmilitares solían guardar material confidencial. Krelj dudó. Tenemos autorización para depredadores adultos, repitió David. No para violar las leyes de privacidad sobre almacenamiento militar clasificado. ¿Quieres abrir esa pared? Consigue una orden judicial específica. Krelj apretó las 4 manos con frustración. Sabía que David estaba usando tecnicismos legales, pero también sabía que presionar demasiado podría causar complicaciones. Al Consejo Galáctico no le gustaban los cazadores que causaban incidentes diplomáticos. Vigilaremos esta propiedad, dijo Krelj. Por fin. Si escondes algo, lo encontraremos, con ganas. Después de que se fueran, David esperó 1 hora entera antes de dejar salir a Star. Salió temblando, y él la abrazó mientras lloraba suavemente contra su hombro. Lo hiciste muy bien, susurró. Tan valiente, tan silenciosa. Pero David sabía que esto era solo el principio. Krelj había colocado equipo de vigilancia alrededor del perímetro. David había detectado al menos 3 cámaras y 2 sensores de movimiento. Los cazadores no se rendían. Simplemente cambiaban de táctica. Esa noche, David se sentó a una pequeña mesa con un viejo cuaderno militar y comenzó a planear. Dibujó mapas del bosque circundante, marcó rutas de escape, identificó posiciones defensivas. Su entrenamiento militar regresó como un recuerdo muscular. Patrones y estrategias que había intentado olvidar. Star lo observaba trabajar. Sus ojos dorados reflejaban la luz de la lámpara. No voy a huir, le dijo David. Y no te voy a entregar. Pero tenemos que estar preparados. Van a volver y la próxima vez no pedirán permiso. Trabajó durante la noche planeando escenarios. Si atacaban desde el este, si traían drones, si intentaban un asalto nocturno. Para cada posibilidad, David trazó una respuesta. Una parte de él reconoció que se estaba preparando para la guerra, y eso debería haberlo asustado. 5 años atrás, la idea del combate le habría provocado un ataque de pánico. Pero ahora, con estar dependiendo de él, David sentía algo diferente. No valentía. Seguía aterrorizado. Aún le temblaban las manos al pensar en la lucha que se avecinaba. Pero bajo el miedo había determinación. Un núcleo de acero que había estado ahí todo el tiempo, enterrado bajo el trauma y la culpa. Star emitió un sonido interrogativo. David levantó la vista de sus notas. Tengo miedo, admitió. Miedo de luchar. Miedo de fracasar. Miedo de perderte como perdí a mi unidad. Se le quebró la voz. Pero me da más miedo no intentarlo. Esconderme mientras alguien a quien quiero sale herido. Star se acercó, presionando sus cálidas escamas contra su costado. A través de su conexión, David sintió su confianza, su fe en que él la protegería. Fue aterrador y humillante a partes iguales. De acuerdo, dijo David en voz baja. De acuerdo, lo haremos juntos. 3 días después, Krell regresó con una orden judicial. Esta vez, una real, debidamente autorizada. David los vio venir y supo que el tiempo de las maniobras legales había terminado. Se puso su viejo chaleco de combate, revisó sus armas y miró a Star. Es hora de correr, dijo. ¿Listos? Los ojos de Star brillaban de determinación. Estaba asustada, pero confiaba en él. David abrió la puerta trasera donde esperaba su equipo de emergencia. El bosque se extendía tras su cabaña, espeso y oscuro. En algún lugar, había preparado posiciones, suministros, trampas, todo lo necesario para mantener a Star a salvo el mayor tiempo posible. Los cazadores llegaron a su puerta principal. David oyó a Krell anunciar su autorización para entrar. Vámonos, le susurró David a Star.
Juntos se adentraron en el bosque mientras los cazadores abrían una brecha en la cabaña tras ellos. El bosque los engulló por completo. David se adentró entre la maleza, con Star pisándole los talones, siguiendo los senderos que había explorado durante la última semana. Tras ellos, oyó gritos cuando los cazadores descubrieron la cabaña vacía. Llegarían pronto, armados y equipados con tecnología de rastreo que David apenas podía imaginar. Respiraba con rapidez, demasiado rápido. El bosque a su alrededor se volvió borroso. No, ahora no. No en los flashbacks. No cuando Star necesitaba que se concentrara, pero su mente ya se estaba desvaneciendo. Los sonidos de la persecución se convirtieron en disparos. Los árboles se transformaron en las paredes del cañón. Estaba allí atrás, atrapado bajo los escombros, escuchando cómo su unidad moría mientras él no hacía nada. El cuerpo cálido de Star se apretó contra su pierna, y sintió que su miedo se intensificaba. Ella percibe el pánico. David se obligó a respirar, a contar como le había enseñado el terapeuta años antes de que dejara de ir a las sesiones. Estoy bien, susurró para convencerse a sí mismo y a Star. Sigue adelante. Alcanzaron el primer dinero que David había preparado, escondido en un árbol hueco. Dentro había agua, suministros médicos y munición. David dejó que Star bebiera mientras revisaba su pistola. 6 cazadores con equipo militar contra un veterano traumatizado y una cría de dragón. Las probabilidades eran terribles. Que un dron sobrevolara el lugar eran terribles. David arrastró a Star hacia la espesa vegetación, maldiciendo en silencio. Estaban mapeando la zona, lastimándolo. Conocía estas tácticas. Él mismo las había usado durante la guerra. Por aquí, dijo, guiando a Star hacia un terreno más accidentado donde los drones tendrían dificultades para seguirla. Escalaron por afloramientos rocosos a medida que el sol ascendía. El sudor empapaba la camisa de David. Star respiraba con dificultad. No estaba acostumbrada a ese tipo de esfuerzo. Tropezó con rocas sueltas y David la agarró, sintiendo como sus escamas se calentaban. Estaba acalorada. Descansa, dijo, buscando un lugar resguardado entre 2 grandes rocas. Por un instante, Star se desplomó agradecido. David vigilaba, con la pistola lista. A lo lejos, podía ver movimiento entre los árboles. Los cazadores se dispersaban, sistemáticos y pacientes. Sabían que no podía huir eternamente. Los recuerdos volvieron, esta vez más fuertes. La emboscada, los gritos, el terrible momento en que se dio cuenta de que no podía salvarlos. Las manos de David comenzaron a temblar. La pistola vaciló. Star emitió un leve sonido, no un llanto, sino un zumbido bajo que vibró en el pecho de David. El mismo sonido que hacía cuando lo consolaba de sus pesadillas. Intentaba ayudar aunque estaba agotada y asustada. Se supone que debo protegerte, dijo David con la voz quebrada. Star presionó su cabeza contra su mano. A través de su conexión, sintió sus emociones. Miedo, sí, pero también confianza. Ella creía en él incluso cuando él no creía en sí mismo. Una ramita se quebró cerca. David giró, levantando la pistola. Uno de los cazadores humanos emergió de entre los árboles, con el rifle listo. Por un instante, se quedaron mirándose fijamente. Krell, dijo el cazador, calmado. Los tengo. Sección 7 de la cuadrícula. David no dudó. Disparó 2 veces, impactando el rifle y el comunicador del cazador. El cazador se agachó para cubrirse, devolviendo el fuego. Los rayos de plasma quemaron las rocas sobre la cabeza de David. Podredumbre, le gritó David a Star. Se adentraron en el bosque. Se acercaban más cazadores, atraídos por el sonido de los disparos. El entrenamiento táctico de David lo protegió del pánico. Sabía que debía tender una emboscada, usar el terreno, pensar estratégicamente, pero solo podía pensar en que su unidad moría mientras se escondía.
Star gritó cuando un rayo de plasma pasó cerca de su ala. El sonido quebró algo en David. Su visión se volvió un túnel. Estaba de vuelta en un cañón, viendo caer a su gente, incapaz de ayudar. Excepto que esta vez, podía ayudar. Podía luchar. David Span. Y disparó al cazador que lo perseguía, obligándolos a ponerse a cubierto. Sacó una granada aturdidora de su chaleco, una de las pocas piezas de equipo militar que conservaba. La lanzó con fuerza. El bosque se iluminó con una luz y un sonido cegadores. En la confusión, David condujo a Star por una empinada ladera hacia un estrecho cañón. Había explorado esta zona. Los cazadores tendrían que canalizarse a través de un cuello de botella. Era el mismo tipo de terreno donde su unidad había muerto, pero David sabía cómo usarlo ahora. Sabía cómo convertir una trampa en una ventaja. Llegaron al fondo del cañón. David colocó a Star detrás de una gran roca, luego tomó posición con una vista clara del acercamiento. Sus manos aún temblaban, pero las obligó a estabilizarse. Concentración. Respiración. Protección. Los cazadores llegaron con cuidado, armas listas. 3 de ellos entrando en el cañón, buscando trampas. David los dejó pasar hasta la mitad antes de disparar. No para matar, sino para inutilizar. Dio en los escáneres, dispositivos de comunicación, armas. Precisión militar, cortando a través del pánico. Hunter cayó con un disparo en la rodilla. El arma de otro explotó cuando la bala de David alcanzó su celda de energía. El tercero se agachó tras las rocas, inmovilizado por la voz de Krell que resonó por el cañón. «Retírate, Walls. Solo estás empeorando esto». David no respondió. Observaba el borde del cañón, donde sabía que los demás cazadores se posicionarían para un disparo de flanqueo. Efectivamente, movimiento. Disparó 2 veces más, obligándolos a retroceder, pero su munición se estaba agotando. Y los cazadores tenían refuerzos, recursos, tiempo. David solo tenía desesperación. El grito de Star interrumpió su concentración. No un grito de miedo, sino de dolor. David se giró y vio sus escamas ondularse. Pequeñas grietas de luz aparecieron entre ellas. Estaba cambiando, creciendo, respondiendo al peligro. Pero demasiado rápido. Le dolía. No, por favor, susurró David, abandonando su posición para ir hacia ella. Star, aguanta. Ella lo miró con esos ojos dorados, y David sintió su terror. No de los cazadores, sino de sí misma. Ante esta transformación, no pudo controlar más disparos. Un toro de plasma impactó tan cerca que David sintió el calor. Los cazadores avanzaban. Sintiendo debilidad, David se agachó sobre Star, protegiéndola con su propio cuerpo. Este era el momento de sus pesadillas. El momento en que no pudo proteger a alguien que confiaba en él. Excepto que Star no estaba muriendo. Estaba cambiando. Una luz brotó de sus escamas lo suficientemente brillante como para cegar. David sintió el calor como si estuviera parado junto a un sol. Cuando su visión se aclaró, Star había crecido al doble de su tamaño anterior. Las pequeñas espinas a lo largo de su espalda se habían convertido en crestas defensivas. Sus escamas se habían endurecido en algo parecido a una armadura, y estaba furiosa. El rugido de las estrellas sacudió el cañón. Ya no era el llanto de un bebé, sino algo primitivo y feroz. Los cazadores retrocedieron, bajando sus armas en estado de shock, pero David vio lo que ellos no vieron. Star estaba aterrorizada de su propio poder, temblando a pesar de su nuevo tamaño. Ella lo miró con ojos desesperados y él escuchó su voz en su mente de nuevo. Por favor, ahuyéntalos. Ahuyenta a mis monstruos. Ella no le pedía que luchara contra los cazadores. Le pedía que luchara contra su miedo para ayudarla a afrontar esta transformación. David se interpuso entre Star y los cazadores. Su pistola estaba casi vacía. Le dolía el cuerpo.
Los recuerdos aún le arañaban la mente, intentando arrastrarlo de vuelta a ese cañón donde fracasó. Pero Star lo necesitaba. Y David Walsh había terminado de huir de su oscuridad. Juntos, le dijo a Star, sintiendo su presencia en su mente. Los ahuyentamos juntos. Los cazadores avanzaron. David levantó su pistola para lo que podría ser su última defensa. Y a su lado, Star se preparó para su primera pelea real. La última bala de David alcanzó el escáner de Krell, rompiéndolo en chispas. El centurión gruñó y levantó su rifle, pero Star se movió más rápido de lo que David la había visto moverse jamás. Se abalanzó hacia adelante, su nuevo tamaño y fuerza sorprendiendo a todos. Su cola hizo caer a 2 cazadores. Sus alas, ahora lo suficientemente grandes como para levantar su pequeño cuerpo, crearon una ráfaga que dispersó el equipo y levantó polvo. Pero David podía sentir a través de su conexión que ella no atacaba para herir. Estaba defendiendo, protegiendo tal como él le había enseñado. «Estrella a mí», gritó David. Ella se retiró a su lado de inmediato, confiando en su mando. El entrenamiento militar de David tomó el control. El pánico fue superado por años de experiencia en combate. Ahora veía la situación táctica con claridad. Los cazadores se reagrupaban, pero estaban nerviosos. Habían esperado una cría de dragón indefensa. No esto. Krell ya apuntó a Estrella, y la pistola vacía de David quedó repentinamente inutilizada. Pero antes de que Krell pudiera disparar, un rayo de plasma cayó desde arriba, impactando la roca cerca de los pies del centuriano. «Alto al fuego», resonó la voz de Robert desde el borde del cañón. «Todos, armas abajo». David levantó la vista, conmocionado. Robert estaba en la cresta con una docena de colonos, todos armados. Detrás de ellos, increíblemente, había 3 miembros de la Fuerza de Seguridad de New Haven. «Esta cacería ha terminado», anunció Robert, descendiendo al cañón. «Hemos estado en contacto con el inspector del Consejo Galáctico. Tu autorización fue fraudulenta, Krell». «Es mentira», espetó Krell. «No, no lo es». Una nueva voz se unió a ellos. Una anciana terrana con túnicas oficiales del Consejo descendió en un pequeño dron de transporte. «Soy la inspectora Williams. Llevo semanas investigando tu operación, Krell. Has estado falsificando autorizaciones, cazando especímenes protegidos y vendiendo ADN de dragón en el mercado negro». La mente de David luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Star se apretó contra él, aún temblando por su transformación. «El bebé dragón no es una amenaza». Robert dijo, mirando a David, «Me llamaste, ¿recuerdas? Hace días, cuando supiste que venían los cazadores, me pediste que contactara a alguien que pudiera ayudar». David parpadeó. Había hecho esa llamada desesperado, sin creer que nada saliera de ella. Se había estado preparando para luchar y morir para proteger a Star. Convencida de que no había otra opción, la inspectora Williams se acercó lentamente, con las manos visibles y vacías. «¿Puedo ver al dragón?». El instinto de David fue negarse, pero Star emitió un leve sonido de curiosidad. Avanzó con cautela y el inspector sonrió. «Extraordinario», dijo Williams en voz baja. «Este es uno de los dragones estelares jóvenes del nido del acantilado rojo». «Sí, recibimos informes de que todos los huevos fueron destruidos. Les faltó uno», dijo David con voz ronca. «Y usted la salvó, la alimentó y la protegió». Williams miró a David con algo parecido al respeto. «Los dragones estelares no son depredadores, señor Walsh. Son criaturas muy inteligentes y empáticas. El Consejo los clasificó incorrectamente basándose en informes falsificados de cazadores que querían lucrarse con su extinción». Sacó una tableta que mostraba a David documentos oficiales, nuevas clasificaciones y órdenes de protección. Los dragones estelares ahora estaban catalogados como especie en peligro de extinción. Cazarlos era ilegal. Dañarlos conllevaba graves sanciones. «Esto no puede ser real»,
susurró David. Es muy real y ocurrió por su culpa. Williams señaló a Krell y su equipo. Cuando Robert contactó con mi oficina sobre su situación, aceleramos nuestra investigación. La falsa autorización de Krell nos proporcionó las pruebas que necesitábamos para actuar públicamente. Krell y sus cazadores estaban siendo rodeados por la seguridad del asentamiento. Los 4 brazos del centuriano se alzaron en señal de rendición reticente, con la expresión desfigurada por la rabia. David cayó de rodillas, sintiendo la adrenalina abandonar su cuerpo de golpe. Star se apretó contra él de inmediato, preocupada. La rodeó con sus brazos, sintiendo su firme presencia, su calor. «Están a salvo», susurró. «Ambos estamos a salvo». El inspector Williams se arrodilló junto a ellos. «Señor Walls, el Consejo desea ofrecerle la custodia oficial de esta dragona. Se ha unido a usted, y separarlos ahora les causaría daño a ambos. ¿Está dispuesto a aceptar esta responsabilidad?» David miró a los ojos dorados de Star. Ella le devolvió la mirada y él sintió sus emociones a través de su conexión. Confianza, afecto, esperanza. «Sí», dijo. «Sí, la protegeré». «Hecho está». William se puso de pie y se dirigió a la multitud reunida. «Esta propiedad ahora está registrada como santuario protegido. Cualquiera que intente dañar a esta dragona se enfrentará a un proceso judicial por parte del Consejo». Las siguientes horas transcurrieron como un borrón. Se firmaron los documentos oficiales. Krell y su equipo fueron detenidos. Los colonos que habían acudido a ayudar felicitaron a David con torpeza, claramente inseguros de cómo interpretar la situación. Al atardecer, David y Star finalmente regresaron a la cabaña. Era un desastre tras la búsqueda del cazador, pero era su hogar. David empezó a limpiar mientras Star se acurrucaba en su sitio habitual junto a la chimenea, agotada por los sucesos del día. «Lo logramos», dijo David, sentado a su lado. «De verdad sobrevivimos». Star emitió un suave zumbido, el que denotaba satisfacción. David le acarició las escamas, maravillándose de lo mucho que había crecido. Ahora tenía el tamaño de un pony grande. Y seguiría creciendo. Algún día sería tan grande como su madre. Pero siempre sería la bebé asustada que había confiado en un veterano destrozado. Esa noche, las pesadillas de David llegaron como siempre. El cañón, la emboscada, su unidad muriendo mientras él yacía indefenso. Pero esta vez algo era diferente. En el sueño, cuando llegaron las explosiones y comenzaron los gritos, David se puso de pie. Él se defendió. Le dijo que solo era un sueño. Una fantasía. En realidad, su unidad había desaparecido y nada podía cambiarlo. Pero cuando David despertó, Star estaba allí. Lo miraba con esos sabios ojos dorados, y él sintió su comprensión. Ella también tenía pesadillas. También había perdido a su familia. Pero se habían encontrado en la oscuridad. «Ahuyentamos a los monstruos juntos», susurró David, repitiendo la promesa que había hecho. «Eso es lo que hacemos», tarareó Star en señal de acuerdo. Durante las semanas siguientes, se produjeron más cambios. El inspector Williams dispuso que la cabaña se convirtiera en un santuario oficial y una estación de investigación. Los científicos querían estudiar a los dragones estelares para comprenderlos. David estuvo de acuerdo, siempre y cuando Star nunca fuera tratada como un espécimen, sino como una persona. Robert lo visitaba a menudo, trayendo a su esposa e hijos. Otros colonos comenzaron a pasar por allí, curiosos por el dragón. Algunos eran soldados como David, atraídos por algo que reconocían en su historia: la necesidad de proteger, la lucha contra el trauma. En busca de un propósito. Una veterana, Patricia, que había perdido las piernas en la guerra, preguntó si podía ser voluntaria en el santuario. Luego llegó otra, y otra. Pronto, la solitaria cabaña de David se convirtió en una comunidad de personas destrozadas que encontraban sanación cuidando de Star. Star prosperó. Creció y se fortaleció,
Su inteligencia se hacía más evidente cada día. Aprendió a entender el lenguaje humano, aunque no podía hablarlo. En cambio, se comunicaba a través de su conexión telepática con David, y cada vez más, con otras personas que pasaban tiempo con ella. 6 meses después de esa desesperada persecución por el bosque, David estaba en su porche viendo a Star jugar con un grupo de niños del asentamiento. Era amable con ellos, cuidando su tamaño y fuerza. Los hacía reír con sus travesuras. Que se suban a su lomo. «Has construido algo especial aquí», dijo Robert, uniéndose a David en el porche. «Lo construimos nosotros», corrigió David. «Todos nosotros. Pero tú lo empezaste. Elegiste salvarla cuando podrías haberte ido». David pensó en eso, en la decisión que había tomado de sacar ese huevo del nido destruido. En aquel momento me pareció una locura. Quizás lo fue. Ella también me salvó, dijo David en voz baja. Me ahogaba en mi trauma, esperando morir. Star me dio una razón para luchar, para vivir. Star los vio hablar y se acercó trotando, mientras los niños reían aferrados a su lomo. Había crecido hasta alcanzar el tamaño de un pequeño vehículo de transporte. Sus escamas azul plateado brillaban magníficas a la luz del sol. Bajó la cabeza para que David pudiera rascarle detrás de las orejas. A través de su vínculo, sintió su satisfacción, su felicidad, y en el fondo, siempre la confianza de que la mantendría a salvo. Esa noche, mientras David se preparaba para dormir, Star se acomodó junto a su cabaña. Era demasiado grande para caber dentro, pero le gustaba dormir cerca. David abrió la ventana para que pudieran verse. «Buenas noches, Star», dijo. Ella emitió su zumbido, el que significaba amor, seguridad y hogar. David se acostó y, por primera vez en 6 años, se durmió sin temer las pesadillas. Probablemente vendrían. Su trauma no se había curado, quizá nunca se curara del todo, pero había aprendido a afrontarlo, a caminar por la oscuridad en lugar de esconderse de ella. Y tenía a Star. Se ahuyentaron mutuamente de sus monstruos, tal como se habían prometido.